A través de él al apóstol Edwin García, también nuestro saludo desde Lima, Perú, hasta Nueva York. Y quiero aprovechar, ya que me estoy refiriendo a Nueva York, dirigirme al pastor José Rodríguez, también de todo corazón, un gran amigo. Él está en una comunidad mesiánica allá en Nueva York. Mi saludo especial. Hay algo también que quisiera remontar, y en este momento nos están mirando Carolina, Friné, la hermana Aura, hermano Carlitos allá en Finland. Un saludo especial, espero que no hayan interrupciones con la transmisión. Así es que tenemos ciertas limitaciones. Espero que Dios nos provea las herramientas para una transmisión quizás un poquito más, más clara, de imagen mucho más, con mejor resolución. También un saludo hasta Oregon. Quisiera, por favor, tomarme este tiempo para saludar al pastor Luis Benilla y a través de él al pastor de New Beginning allá en este estado lindo de Oregon, el pastor Peter, un hombre aproximadamente de unos 92 años, creo yo que tenía, que predicaba con una, no solamente convicción, no solo la autoridad, sino tenía una pasión. Y yo cuando miraba a este hombre decía 92 años predicando, wow. Así es que pues hasta Oregon también nuestro reconocimiento. Y por último permítanme por favor, antes de entrar en la meditación de la palabra, saludar de manera muy especial al pastor Oscar Labarreda, a su esposa Anabela. No sé, creo que ellos están en Fontana, solo sé que están por ahí, Fontana, Riverside, que pertenece al condado de San Bernardino. Así que pastor Oscar, siempre un gusto, espero que Dios nos permita, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pueda visitarnos acá a Perú. Sé que usted es de bendición para el cuerpo de Cristo. Dios obra de muchas maneras, y cuando uno ve los grandes héroes de la fe, humanamente hablando, pensamos son que aquellos hombres que tienen de repente 1000, 5000 miembros en una congregación local son los grandes héroes de la fe, y no es así. No es así. Van a haber sorpresas allá en el cielo, como dice a través de él al apóstol Edwin García, también nuestro saludo desde Lima, Perú, hasta Nueva York. Y quiero aprovechar, ya que me estoy refiriendo a Nueva York, dirigirme al pastor José Rodríguez, también de todo corazón, un gran amigo. Él está en una comunidad mesiánica allá en Nueva York. Mi saludo especial. Hay algo también que quisiera remontar, y en este momento nos están mirando Carolina, Friné, la hermana Aura, hermano Carlitos allá en Finland. Un saludo especial, espero que no hayan interrupciones con la transmisión. Así es que tenemos ciertas limitaciones. Espero que Dios nos provea las herramientas para una transmisión quizás un poquito más, más clara, de imagen mucho más, con mejor resolución. También un saludo hasta Oregon. Quisiera, por favor, tomarme este tiempo para saludar al pastor Luis Benilla y a través de él al pastor de New Beginning allá en este estado lindo de Oregon, el pastor Peter, un hombre aproximadamente de unos 92 años, creo yo que tenía, que predicaba con una, no solamente convicción, no solo la autoridad, sino tenía una pasión. Y yo cuando miraba a este hombre decía 92 años predicando, wow. Así es que pues hasta Oregon también nuestro reconocimiento. Y por último permítanme por favor, antes de entrar en la meditación de la palabra, saludar de manera muy especial al pastor Oscar Labarreda, a su esposa Anabela. No sé, creo que ellos están en Fontana, solo sé que están por ahí, Fontana, Riverside, que pertenece al condado de San Bernardino. Así que pastor Oscar, siempre un gusto, espero que Dios nos permita, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pueda visitarnos acá a Perú. Sé que usted es de bendición para el cuerpo de Cristo. Dios obra de muchas maneras, y cuando uno ve los grandes héroes de la fe, humanamente hablando, pensamos son que aquellos hombres que tienen de repente 1000, 5000 miembros en una congregación local son los grandes héroes de la fe, y no es así. No es así. Van a haber sorpresas allá en el cielo, como dice el corito, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y a todo lo demás hay hermanos en Cristo también que nos están
siguiendo. Esta semana me han estado reportando jóvenes, personas que están aceptando a Jesús como su Salvador. Creo que nos ha tocado, ha llegado el tiempo de que podamos orar todos y hablar de Cristo por nuestros familiares, por nuestras amistades. No quiero dar un mensaje caótico ni alarmado, no quiero ser alarmista, pero para todos no tiene que uno ser espiritual para darse cuenta de cómo, digamos, esta situación llamada la pandemia del COVID-19 no es más que un ensayo que se está haciendo al nivel de toda la faz de la tierra. Así que pues vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 37, verso 5. Job, Job, gloria a Dios. Vamos a leer en el 37 y Dios nos ayude a todos. Y también, por cierto, sigamos orando por Benja y su hijito para que también esa semilla que se ha metido en el oído de este niño pueda ser expulsado. Job capítulo 37, por favor, vamos a todos. Capítulo 37, versos 5 y 6. Ya lo tiene usted, yo voy a leer acá, tengo la versión popular de Dios habla hoy, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dios hace grandes cosas que no las podemos comprender, pues a la nieve le habla, desciende a la tierra. Una vez más, Dios hace grandes cosas que no las podemos comprender, pues a la nieve le habla, desciende a la tierra. Señor, añada bendición a su palabra. Usted dirá, pero ¿yo qué quiero saber? ¿Y para mí qué me importa la nieve? Los hermanos que están ahorita entrando en diferentes partes, digamos en otros continentes ya la estación del verano, pues no tiene probablemente sentido hablar de una nieve, pero ya va a darse cuenta que sí. Nosotros tenemos que estar conscientes que pertenecemos al reino de la luz. Y el reino de la luz, yo siempre he ilustrado de esta manera que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y aquí, digamos, por una cuestión, digamos, de didáctica, está el reino humano. Entonces, el reino de la luz está que obra, ¿verdad?, alcanzando a cuánta gente que no conoce y no sabe de Dios. No es saber conocer, sino que pueda reconocer como su Señor y Dios. Pero el reino de las tinieblas, ya habíamos hablado acerca que por la naturaleza tiene el dominio por naturaleza del ser humano, por cuanto dice, pecó Adán, el primer hombre, entró, dice, el pecado. Entonces, por eso es que Pablo el apóstol dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie, dice, absolutamente nadie, tiene esa virtud, la dicha de tener vida como la tenía Adán en el huerto. Entonces, heredamos, recibimos de generación en generación esa naturaleza pecaminosa. Por eso no hay gente buena, no hay personas buenas. Pueden seguramente haber personas educadas, personas con principios, con valores, pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que solo Dios es bueno. Entonces, bajo ese punto de vista, quisiera ahora trasladarle este mensaje para que ahora, como miembros del reino de la luz, porque se acuerdan que hablamos acerca de los traslados, habiendo estado muertos de nuestros delitos y pecados, fuimos, ¿qué cosa?, llevados al reino de la luz. Entonces, ahora pertenecemos al reino de la luz. Y el reino de la luz es llamado a vencer ante cualquier circunstancia. Entonces, por eso que quisiera que Dios me permita transmitirles verdades, porque aún en la iglesia del Señor hay modas. Por decir, mi afán no es criticar ni burlarme, mucho menos, pero caemos en una monotonía. Fulano de tal hace una cosa, yo también voy a hacer la misma cosa. No, tenemos que tener una convicción, una seguridad en las Sagradas Escrituras. Yo sé que hoy muchos están participando de la mesa del Señor, gloria a Dios, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. No se hacen las cosas porque sí. Por eso yo había dicho que aún los pericos o las cacatúas o los loros repiten palabras.
Entonces la iglesia tiene que marcar la diferencia. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Entonces, quisiera de corazón, y creo que hasta cierto punto las experiencias de vida que el Señor me ha permitido tener me dan cierta autoridad para hablarles con conocimiento de causa. Porque toda esta situación que estamos pasando, para mí, yo les he dicho, esto es un ensayo social, donde se ha vulnerado en nombre, digamos, de la OMS, la libertad del individuo, derechos que se han conquistado durante, digamos, años de lucha, inclusive gobiernos de países se han sometido, y ahí podemos darnos cuenta lo que es el sistema, lo que es el mundo. Vosotros ya no sois del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. No está hablando del planeta, sino el sistema. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es el sistema. ¿Y qué nos enseña el sistema? Especialmente para esta generación llamada posmoderna. Vive la vida, disfruta. Y mire lo que estamos observando. O sea, y la palabra de Dios siempre nos ha dicho, ¿no? Que en estos tiempos, sobre todo, estamos viendo cómo es que el ser humano, en su rebeldía, en su autosuficiencia, dice a lo bueno, llama malo. A lo que Dios dice bueno, esta generación, en nombre, digamos, del conocimiento y de toda corriente filosófica, le llama malo. Y a lo que Dios dice malo, esta generación le dice bueno. Entonces, por eso Dios dirá muy pronto, porque está escrito, dice, ¿dónde está la sabiduría de los sabios? Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes. Todos de alguna manera estamos siendo sometidos a prueba. Por eso que el caminar, el recorrer, digamos, el caminar, sí, en el camino angosto y estrecho, no es para cobardes, es para valientes. Porque fácil es ir con el montón. Fácil, yo siempre les he dicho a cuantos jóvenes les platico, es fácil tomarse unas chelas y hacer, digamos, espectáculos a saber de qué cosas hoy en día desconozco las prácticas, pero sin embargo, cuán, digamos, importante es detenernos un poco, es decir, yo no quiero hacer lo que la corriente me empuja a hacer. Entonces, a veces, por eso que les había dicho hace 2-3 semanas, cómo es que somos catalogados de cobardes, y de cobardes no tenemos en absolutamente nada. Entonces, ¿a dónde va la gente? A donde va Vicente. A donde va Vicente, ahí va la gente. Entonces, hermanos, los hijos de Dios tenemos un patrón, tenemos una fuente de autoridad que es la palabra escrita, que es la palabra profética que trasciende, que traspasa, ¿verdad?, los acontecimientos. Entonces, ahora que somos del reino de la luz, tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, que hemos sido llamados a vencer. Y cualquier, digamos, pandemia, oramos por el cáncer, si oramos por cuánta enfermedad, y el Señor obrando, y hay pruebas, hechos, solo que lamentablemente muchos burladores se aprovechan, porque algunos quizás pues han hecho en demasía, digamos, una muestra mal utilizada, digamos, de cuán famosos son en las manos de Dios. Entonces Dios ha hecho muchas cosas y podemos dar testimonio. Ustedes, hermanos, han visto cosas increíbles como es que Dios hace. Entonces no tengamos temor. Se viene, porque si algo estamos comprobando es el temor en las personas, especialmente los que no conocen al Señor. Entonces tienes que hoy recapacitar, meditar de todo lo que estabas haciendo, haz un alto, regresa tu mirada al Señor. Muchos centraron su atención en diferentes, digamos, tareas, disciplinas de la vida diaria, pero nos hemos olvidado de Dios, y creo que esta situación nos está permitiendo levantar nuestra mirada al cielo y darnos cuenta que hay un Dios. Todo pasa, todo absolutamente pasa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto no es novedad para la iglesia. Y por eso es que yo le digo, en cierta forma, que le hablo con convicción, porque yo pertenezco a esa generación. Recuerdo yo en la época del terrorismo en nuestro país, ¿verdad? Cuando Sendero Luminoso y el MRTA hacían lo que hacían, nosotros no dejamos de predicar.
cuántos pastores fueron acribillados en sus dormitorios, cuántos hermanos en la fe han sido masacrados en las iglesias locales. Tienes que entender eso, esto no es novedad. Lo que pasa que la iglesia moderna o la iglesia emergente, donde nunca se les ha, digamos, hablado la palabra tal cual es, porque no les enseñan ahí a cargar su cruz, sino todo es prosperidad, todo es cómo ser gran líder, cómo marcar la diferencia, cómo la excelencia. Entonces, se han enseñado cosas buenas, pero nunca sufrir por causa de Cristo, un evangelio light. Entonces, creo que nosotros podemos mirar un poquito, especialmente el libro de los Hechos, mirar la historia misma, cómo es que nuestros antepasados en la fe vencieron un gran imperio que quiso imponerse y se impuso en ese entonces como gran imperio que estoy hablando del gran imperio de hierro que es Roma. Actualmente a través del poder religioso, ya creo que también eso les he explicado. Entonces, en este nuevo milenio, en este tercer milenio, nosotros y nuestros hijos somos llamados a vencer como miembros, como parte del reino de la luz. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿no, verdad? Ni de temor alguno, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Este sistema, este mundo, no sois del mundo, dice el Señor. Ahora ya no sois del mundo. Sistema, ¿correcto? Este sistema asfixiante, este sistema abusivo, donde, miren, todos los países, no digamos nosotros los peruanos, un país en vías de desarrollo, estamos hablando de países del primer mundo, se han sometido a lo que la OMS ha decretado y están ahora asustando con el rebrote a nivel mundial. El Señor reprenda al diablo, hermanos, y no me catalogue ya el pastor se volvió muy fanático. Bueno, si eso es ser fanático, yo siempre he tratado de ser objetivo, siempre he tratado de ser, digamos, responsable en lo que enseño, en lo que digo. Pero ¿cómo es que esta OMS, verdad, controlada por las Naciones Unidas, y usted sabe quiénes controlan las Naciones Unidas, hermano querido, hoy mucho pueblo de Dios está que tiembla, ¿no? Y está que de alguna manera dice que hay que, cuidado, no salgan, que miren, por eso estuve yo el día, no sé si el miércoles o jueves, estuve en el local de la iglesia y me dio mucha pena. Me dio pena desde que se decretó este estado de emergencia, la cuarentena, que nadie sale y nadie entra. Nadie pues efectivamente fue al lugar y encontré lleno de polvo y con insectos por aquí, por allá, y dije, no es justo. En un comienzo pensé convocar a jóvenes para que hagan la limpieza, pero yo recordé que Dios me dio el privilegio de servir a Dios también en la limpieza. Durante años he limpiado templos, entonces conozco cada área de la iglesia. Entonces me di el gusto de limpiar cada parte, cada espacio de aquel lugar que hemos dedicado al servicio al Señor. Entonces ahí Dios me hablaba y me decía de que nosotros tenemos la autoridad y no podemos estar viviendo con el temor o con la acechanza o con los dardos del enemigo. Hermanos, desechemos. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro que nuestro hermano Sergio será levantado. En el nombre de Cristo Jesús yo confieso por la fe, porque dice con la boca confesamos, con el corazón se cree, dice para salvación, con la boca para justicia, que es salud, porque la salvación tiene la misma raíz verbal de salud. Entonces qué importante es confesar. Entonces, si nuestro hermano Sergio está pasando un momento difícil, nosotros todos como cuerpo de Cristo tenemos que declarar verdades. Y Dios muestre su mano poderosa, no solamente a la familia de Sergio y Gloria, sino a toda la familia espiritual. Porque hay poder en el nombre de Jesús. No sé si usted puede decir amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes. Yo estaba ahí en el templo y meditaba y estuve en una oración. Recuerdo yo, fue el llamado al ayuno y oración. Entonces ahí entendí que como iglesia no puedo estar sujeto, por eso es que yo anuncié que voy a empezar a atender. Pero pastor, que la pandemia, en el nombre de Jesús, yo solo quiero decirte, el gran profeta Daniel, cuando Nabucodonosor puso las leyes anti Dios,
esas leyes diabólicas de adorar una gran imagen, Daniel se negó a obedecer. Entonces, pueda que esté yo en el filo de la navaja y alguien me puede decir que este pastor está de alguna manera llevando a un pueblo a la desobediencia a las leyes. No. Nosotros tenemos que saber sujetarnos a las autoridades, pero si estas leyes van en contra de Dios, de ninguna manera. En el nombre, porque es triste, ¿verdad? No, hay que obedecer. Entonces la iglesia está temblando. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está nuestra confianza? ¿Y cómo es que la iglesia del comienzo nos ha enseñado, ¿verdad? Estos grandes héroes de la fe que por su fe no temieron inclusive la muerte. Entonces, por eso yo les decía, porque a veces en las iglesias se repite, ¿quién vive? Cristo, ¿verdad? ¿Y quién vence? Cristo. ¿Y quién es el que viene pronto? Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, nosotros, ¿verdad? Con Cristo Jesús seremos más que vencedores. Entonces, hermanos, perdónenme que quizás estoy un poquito de alguna manera también afectado en mi salud, pero quisiera recordarle cómo es que Daniel nos hace ver de que todo esto que está pasando ya Dios lo había mostrado en los días de Daniel. Si yo, por decir, quisiera leer de manera rápida, cuando dice en el capítulo 2 del libro de Daniel, en el verso 27 dice, cuando Nabucodonosor recibió un sueño y no había sabio, ni adivino, ni agorero, ni chamán, ni brujo, que el Señor reprenda a todos los servidores del diablo. Nadie podía interpretar este sueño en el reino de Nabucodonosor, el primer gran imperio de Babilonia. Entonces dice que Daniel, se enteran que estaba Daniel ahí, un príncipe de la casa de Judá. Entonces dice que lo llamaron ante él y Daniel le respondió en presencia del rey diciendo, verso 27, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos. Oiga lo que dice. Este es un término que los orientales solían usar para referirse a los sabios. Ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios, mire lo que dice el verso 28, palabras del profeta Daniel. Pero hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y empieza a decir tu sueño y las visiones de tu etcétera, etcétera. Verso 31 dice, tú, oh rey, mirabas, he aquí una gran estatua, una estatua que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Verso 32, la cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Y sigue diciendo, voy a seguir leyendo, dice, este es el sueño y su interpretación. Mira, no estoy hablando yo, esto no es una cuestión, digamos, de una fe confesional, no. Él dice, esta es su interpretación. Mire, Daniel, el gran profeta en la diáspora que había tenido, digamos, el pueblo de Dios llamado Israel, habían sido dispersados por todas partes, pero la gran mayoría llevados cautivos a Babilonia. Entonces Daniel le dice, esta es su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. O sea, creas en Dios o no creas en Dios, te burles de Dios o tomes las cosas en Dios en serio, Dios es Dios sobre todo el reino humano. Está clarísimo. Dios no es Dios de los evangelistas, Dios no es un Dios de los cristianos, cuidado con eso, Dios es Dios sobre el reino humano. Entonces dice, todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos, y tú eres aquella cabeza de oro. Entonces aquí, ¿qué podemos darnos cuenta? Que Dios es el que permite, es el que da la autoridad del poder, el señorío. Entonces tú y yo tenemos salud, tú y yo tenemos comida, tú y yo tenemos vivienda, porque Dios lo permite. ¿Correcto? Y entonces sigue diciendo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y empieza a hablar ahí, ya habla acerca, digamos, en la interpretación que da, digamos, Dios a través de Daniel, dice, ¿cómo es que se levantan? Lea, pues léete todo el capítulo, cómo es que Dios muestra a través de la cabeza de oro a Babilonia, a través, digamos, del pecho de plata, a un gran imperio como son los medos y luego los persas.
y como a través del vientre y los muslos, el gran imperio griego. Pero los pies dice que eran de hierro, y los dedos de los pies eran de una mezcla de hierro, y aquí lo dice, ¿dónde estamos? A ver, dice, por eso dice, en el verso 40, dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, está hablando ya de Roma. Grandes imperios en la civilización humana. Y dice, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a estos. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Oigan, de lo que estamos viviendo ahora, ahorita. Pero dice, en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste en el hierro que estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser de los dedos, de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, así será el reino. Será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas, que es lo que estamos viendo. Y personalmente yo sospeché, imaginé que el 14 de mayo se iba a pasar por alto con toda esta llamada pandemia. Pero miren lo que están haciendo, que a pesar de, igual lo han convocado y se va a realizar. ¿En nombre de qué? En nombre de la educación, en nombre de la ecología. ¿Y quién es el que está convocando? Un gran líder religioso. Es sorprendente, o sea, no hay peor ciego del que no quiera ver. No, no es que esté sufriendo de alucinaciones, por favor. Todos los que me conocen, aún inclusive en el extranjero, nunca he sido de las personas que se han llenado de la boca hablando de cosas, digamos, que pueda dar uno a la imaginación. Siempre he tratado de ser concreto, responsable. Así es que dice acá, y las alianzas, mira, aquí está claramente, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí dice, y aquí termino, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos esos reinos. El Dios con D mayúsculo. ¿Cuál es ese reino? El reino que viene a implantar el Cordero de Dios. Yo les había hablado, creo, no sé si a través de este programa, les he hablado en la iglesia de cómo es que muchos, inclusive hablamos de Hitler, cómo es que pertenecía, ahora se sabe que pertenecía a una logia, digamos, hermética, y que, bueno, etcétera, etcétera, eso se sabe, pero cómo es que quisieron formar la raza perfecta, ¿verdad? Queriendo hacer un gran imperio. El gran imperio vendrá, porque dice acá claramente, acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que la montaña que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios, de nuevo mayúscula, ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Miren el tiempo que nos ha tocado vivir. El Dios que permite, que está por sobre todos los reinos, ni siquiera del reino humano nada más, sobre todo el universo. Eso es que nosotros como de Dios, como hijos de Dios, porque no cualquiera es hijo de Dios. Los que están viendo por primera vez este programa, sé que están viendo en casas, hay testimonios muy bonitos. Creo que es el tiempo para que abras tu corazón a Cristo Jesús, pero no en la mente. Entonces, hermanos, definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Claro que sí. Muchos de ustedes, quizás yo siempre he dicho cuándo sucedería estas cosas, pero qué tremendo poder yo comprobarle aquello que quizás cuando jovencito o adolescente escuchaba, que era muy, muy remoto para mí, pero sin embargo ahora estoy pudiendo darme cuenta que sí, efectivamente ha llegado el tiempo. Entonces, aquí viene la reflexión. Nosotros tenemos que ser conscientes. Daniel, el gran príncipe, dice que tenía un espíritu superior que obraba en él. Y ese espíritu superior venía de parte de Dios. Entonces, por eso yo siempre digo, o
¿Somos indiferentes al plan de Dios? ¿O nos sometemos al plan de Dios? Jesús dijo claramente, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué estoy queriendo decir? Daniel no estaba solo. Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan cuando fueron llevados a Babilonia? Tipifica el mundo. Y quisieron darle, dice, los mejores manjares, el mejor vino, las mejores comidas y legumbres que el rey comía en su mesa. Y ellos dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar. Mire, ¿qué tal fanatismo de Daniel? ¿Cómo está la iglesia moderna? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, pastor! ¡Qué irresponsable el pastor! Que va a empezar a ministrar, que va a empezar ya a atender. Claro está que tiene que haber dirección de Dios, dirección de parte del Espíritu Santo. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha enseñado a discernir. Tampoco se trata de salir por salir. Hermanos, si algo está afectando a la humanidad sobre la faz del mundo, es el miedo, el temor, el espanto, el horror. Mira, si ahorita está pasando lo que está pasando, ¿imaginas lo que va a pasar cuando venga el día del dolor? El que les hablé, el día de Jesús y el día de la venganza de Jehová, ¿se acuerdan? Lo que normalmente se conoce hasta en las películas como la gran tribulación. ¿Te imaginas lo que va a pasar? Dios nos está diciendo, como yo siempre a veces suelo repetir, los entendidos entenderán, decía Daniel, el profeta de Dios. No son cosas, esto no es juego. Aquí no se está jugando, hermano, una propiedad, una casa, un carro, un negocio tuyo. Se está poniendo, digamos, en juego tu vida y la de tu casa. Porque si en esta última oportunidad que Dios está dando a la humanidad en todo el mundo, no vuelve tu corazón, de corazón no entregas tu vida al Señor, nadie podrá librarte de la destrucción eterna, de la condenación eterna. Entonces, hermanos, esto para mí, quizás muchos me dicen, pastor, que, y quiero pedir disculpas, ahorita me viene a la mente las preguntas de Simón, hermano, discúlpame, siempre estoy que quiero contestarte, pero no sé, algo se presenta que no te contesto. Hermanos, de corazón, yo quisiera, ¿qué cosas no hablar? Pero vayamos a lo del libro de Job, y dice, Dios hace grandes cosas, Dios hace grandes cosas que no las podemos comprender. ¿Por qué Dios permitió que nuestro hermano Sergio sea afectado? ¿Dios lo está castigando? No, de ninguna manera. Dios permite para que veamos su gloria. Y probablemente, hermanos, la familia de Sergio, donde él habita, van a ver eso. Dios ha permitido. Es una aflicción momentánea. Por eso dice, Dios le dice a la nieve, desciende a la tierra. Entonces yo les había hablado. ¿Por qué hablo de la nieve? Porque, a ver si hago un poquito de gematría en el próximo. La Biblia habla repetidas veces de la nieve. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca nieve. Habla de la nieve, dice la lepra que era como nieve. Habla, hay mucho, pero a lo que yo voy es, digamos, en la característica de la nieve. Entonces, los copitos de nieve son cristales de nieve que caen, digamos, en un patio, en el patio de tu casa. Muchos aquí en Lima no saben qué es la nieve, pero para eso está el internet, para eso está la tecnología. ¿Cómo es que, y los hermanos que están allá en Finland, en Nueva York, todos ellos me van a entender perfectamente de lo que estoy hablando? Hermano, lo que yo trato de decirte es de que dentro de estos miles de millones de copitos de nieve, tienen una red cristalográfica que no se repite. No hay un copito de nieve igual a otra. No la hay. Y eso no lo digo yo, eso lo dice gente que se ha dedicado a estudiar, se ha sorprendido. Por eso siempre decía, Dios es Dios, Dios nos ha dejado un mensaje, dejó sus huellas para que podamos entender, como algunas logias dicen, ¿verdad? El arquitecto, el divino arquitecto. ¿Qué divino arquitecto? Él es el Dios todopoderoso. Aquí hay una sabiduría, una inteligencia increíble. Cómo es que a través de millones y millones y millones de cristalitos, de copitos de nieve que caen, ninguna es igual o semejante a otra. No se igualan en su red cristalográfica. Cada uno de ellos tiene una individualidad en su diseño
que no se repite ni se repetirá durante la tormenta. Esto para nosotros es una tormenta, hermanos. Hay mucha gente que se está asustando, hay mucha gente que ya, y no es para menos, somos seres humanos, pero quiero decirle de corazón, hermano, nosotros. Por eso dice en el Salmo 139, el salmista David decía, tal conocimiento me es maravilloso, es tan alto que no lo puedo alcanzar. Entonces, no es el conocimiento donde se dicen versos y que dice el Strong. No, es un conocimiento revelado, es un conocimiento a causa de tu intimidad con Dios. Ya les he explicado todo eso. Y el verso 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Entonces, esto es lo que nos tiene que dirigir. No es la opinión del pastor. No, tampoco es el gran, conocimiento adquirido, que no es malo, no lo es. No, hermanos, tenemos que hoy más que nunca entender por qué es que el Señor dijo, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, por favor, acompáñenme. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 12 este pasaje tan conocido de Mateo 12, 33, que dijo el Señor hablando de una verdad. Dice, Marcos capítulo 12, verso 33, dice nuestro Señor Jesucristo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. ¿Cómo es que el llamado decálogo, los 10 mandamientos, se reduce a este mandamiento tan maravilloso que Jesús dice? Amarás. La versión popular dice, y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Pero si nosotros leemos la Reina Valera actualizada, las Américas, dice claramente, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ustedes saben, hermanos, lo que significa esto. Estos son grados de intensidad, porque cada día, el tiempo va avanzando, el pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ama más a Dios. Ahí viene lo que está en el texto original, cuando si quisiéramos pasar al español tal como está, como un calco, vendría a ser, amarás al Señor, ¿con qué? Con todo tu todo, con toda tu capacidad intelectual, con toda tu capacidad, si eres un músico, un artista, con toda tu capacidad artística, con toda tu capacidad, si Dios te ha bendecido, pues aquí en este mundo temporal, con algo económico, con toda tu capacidad económica, con toda tu capacidad de influencia en la sociedad, con todo tu todo. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, es importante para nosotros como pueblo de Dios darnos cuenta que estamos viviendo tiempos en donde, verdad, por eso yo les decía, hermano, la iglesia va a tener que va a tener que ser visitada. El pastor no se va a dar abasto. ¿Qué pasará con aquellas congregaciones, aquellas mega congregaciones? ¿No? Dios tendrá misericordia y escucharán también este evangelio. Pero pastor, ¿qué está diciendo entonces los otros qué evangelio están recibiendo? Claro, el mismo evangelio, pero recuerden el evangelio. ¿Cuál era la diferencia del evangelio de Pedro? El apóstol que recibió las llaves del reino. Y el evangelio que predica Pablo. ¿Es el mismo? Sí, el trasfondo es el mismo. Pero hay una diferencia increíble. Por eso Pablo había entendido y dice, ¿cómo es que Dios se me pudo aparecer? ¿Cómo es que Dios se me pudo revelar a mí como un abortivo? Ya les he explicado lo que implica eso. Y entonces él llega a entender y dice, ¡ay de mí si no predico este evangelio! ¿Cuál era el evangelio de Pablo? Un evangelio que nunca estuvo con Jesús en su ministerio. Hay una iglesia de los judíos, de los maduros, hay una iglesia que es llamada a la novia, la amada que se está preparando, que también recibe y ha sido designado por Dios
para que tengamos esta experiencia de tener un evangelio como el que recibió el apóstol Pablo. Entonces tenemos iglesia, hermanos, donde quiera que estén mirando, porque yo sé que gracias por sus comentarios, por sus palabras de aliento esta semana, he recibido mucho aliento de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hermano, entendamos de una vez por todas, tenemos que darnos cuenta que las Sagradas Escrituras como palabra de Dios trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, porque es profética, está por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cultura. ¿Cómo es que Dios en su soberanía, cómo es que Dios en su señorío, en su majestad, podemos decir que obra a discreción con el espacio tanto sideral como literal o textual? Por eso para mí el evangelio es fácil acomodarse. Yo siempre les he dicho, fácil. Yo conozco cuánta gente Dios me ha dado la oportunidad de conocer, hermanos preciosos, amigos, amistades, y andan viendo cómo se arriman, se acomodan, sacan ventaja. Quizás eso es, si hasta el día de hoy predico, es gracias a Dios, porque Dios me habló. Y por eso es que digo que quizás, por eso que también soy un predicador divergente, no muy dado a acomodarme. Fulano de tal está haciendo tal cosa, bueno, haré tal cosa. Fulano de tal dice una cosa y otra. No, hermanos, eso es lo sorprendente. Veamos un apóstol como Juan, el apóstol llamado el apóstol del amor, completamente distinto, con un trato y un ministerio distinto al del apóstol Pablo. Un Pedro que tuvo limitaciones, conflictos en el comienzo de su ministerio, del cual el apóstol Pablo le llama y le exhorta, le dijo: no seas hipócrita. Miren y probablemente por la formación castrense que había tenido el apóstol Pablo. Pablo habiendo logrado muchas cosas en la vida secular, un hombre que había logrado muchas cosas. Por eso que ser cristiano no es fácil. Estoy hablando de un cristiano genuino, un discípulo de Cristo Jesús. Pero tampoco es difícil, porque es obra de Dios. ¿Correcto? Yo siempre digo por eso, es fácil hacer lo que todos hacen. Es muy fácil hacer lo que los demás hacen. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, quisiera, para terminar, recordarle. Nosotros los occidentales siempre hablamos, digamos, un lenguaje que nuestra estructura mental nos permite entender. Si habláramos con otros pueblos, no digamos el pueblo de Israel, tiene una estructura mental distinta al nuestro. Eso también expliqué en la iglesia. Entonces nosotros siempre somos, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Atrio, santo, santísimo, los compartimientos del santuario de Dios. ¿Correcto? Entonces, con el capítulo 53 del libro de Isaías, ¿verdad? De alguna manera, logra de lo que le llaman los estudiosos la inmanencia y la trascendencia del Hijo de Dios. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas nos muestra un hecho tan importante? Lo dice en el capítulo 2 que Jesús, siendo niño, dice así el capítulo 2, que Jesús fue hallado, dice, en un pesebre. Ese mismo Jesús luego estuvo a los 12 años, estuvo en el templo. Y ese mismo Jesús a la edad de 30 años empieza su ministerio. Es el mismo Jesús, pero uno era Tecnón. Ya en su adolescencia, Tecnión, ya maduro, huíos. ¿Correcto? Y dice claramente en el capítulo 2, en el verso 40, dice: cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, como a través de la vida natural, el verbo hecho carne, para ser más exactos, el dabar hecho carne, porque la palabra sería, se hizo carne.
Eso es lo que dice. ¿Cómo que Dios dice en el principio? Dijo Dios sea la luz y fue la luz. El poder de la palabra, el poder del dabar. Como que esta palabra, el palabro, el verbo, dice en el nuestro, que es el más cercano a la verdadera, al origen inspiracional de la Sagrada Escritura, se hizo carne. Entonces, hermanos, ¿cómo es que crecía en el tiempo y en el espacio? Porque se introduce en el tiempo, viene acá para hablarnos de las maravillas del reino de los cielos. Entonces dice que este niño crecía y se fortalecía a través de la persona de Jesús, en sus diferentes facetas de su vida natural, como hombre 100% humano, nos da una muestra del desarrollo, del crecimiento que tú y yo debemos tener. Por eso que los niños deben anhelar, desear la leche espiritual no adulterada. Ya los adolescentes ya pueden omitir en cierta forma la leche, aunque van a seguir tomando, pero ya entran con el alimento sólido. Y los maduros, hijos, ya tenemos que estar alimentándonos con el alimento sólido. Pablo le dice por eso a la iglesia de Corinto: hermanos, yo pensé que ustedes eran espirituales, pero que porque yo había preparado vianda sólida para ustedes. Mas sin embargo me he visto en la imperiosa necesidad de daros nuevamente la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esto? Simplemente al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice algo muy interesante. Permítame, por favor. El tiempo me ha ganado y había preparado algo para ustedes, pero será para el próximo domingo. Dice el capítulo 12, en el verso 32. ¿Ya lo tienen? Dice: y yo, 12:32, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Por eso le decía que Dios se antepone a los acontecimientos. No es un accidente que lo llevó a la cruz del Calvario. Él vino como Cordero de Dios. Por eso que Isaías 53 dice claramente que Él vino como Cordero mudo al matadero. Si no, leamos rápidamente. Permítame, por favor, para poder cerrar esta parte. Isaías, capítulo 53. Es increíble, hermanos, cómo Dios nos va demostrando cada vez más. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Yo lo creo, hermano Sergio. Por sus heridas, no solo por sus llagas, porque la llaga implica ya infección, putrefacción a veces. Por sus heridas fuimos sanados. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso dice Jesús ahora: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Quedan unos minutos todavía. Permítame en este momento recordarle que ha llegado el tiempo. Ha llegado en el Kairos de Dios el tiempo de buscar verdaderamente al Señor. Creo que el profeta Oseas nos dice de una manera clara y contundente: sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, buscar a Dios, porque es tiempo de buscar al Señor.
a enseñarnos justicia. Entonces, y dice Isaías también dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esto no es juego. A nadie, quien en su sano juicio va a decir, bueno, ya me cansé de vivir, ahora voy a buscar a Dios. El ser humano, instruido o no instruido, es incapaz de buscar a Dios por naturaleza. Solo Dios por misericordia puede tocar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, por ende, para que busquemos de Dios. Por eso dice Oseas, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar al Señor. Oseas 10:12 estoy leyendo. Entonces, hermanos, creo que quizás muchos también puedan decir, ¿y cuándo es tiempo de buscarlo? ¿Cuándo y cómo se busca a Dios? Simplemente, hermanos, no sé si se acuerdan cuando hablamos acerca, cuando hicimos nuestra primera gematría, cuando Ruth regresa a la tierra de su suegra Noemí, podemos darnos cuenta, dice, que después de que su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Entonces, hermanos, es por instinto en el ser humano, somos dados a buscar seguridad, pero más no la seguridad de Dios. Cuando hay un terremoto, cuando hay un sismo, cuando hay alguna catástrofe natural, somos dados a buscar seguridad, pero el que da la mayor seguridad es Dios. Por eso dice el Salmo 55:8, dice, me apresuraría a buscar, dice, mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces la gente siempre va a buscar, lugares en contra de las tempestades, mas no va a buscar al que libra de las tempestades. Es como la bendición. La bendición de Dios es buena, pero no hay que amar la bendición, hay que amar al que bendice. Pero pastor, ¿cómo hay que buscar a Dios? ¿Cómo se busca a Dios? Simple, disponiendo todo tu corazón. Disponiendo tu corazón. Disponiendo el corazón. Si leo yo en Primera de Crónicas, hay un pasaje que sí nos va a ayudar a entender. Dice, disponed ahora vuestro corazón, Primera de Crónicas 22:19. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma. ¿Para qué? Para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos pues y edificad el santuario del Señor Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Entonces, las cosas buenas que Dios haya en un hombre es cuando Dios ve que uno dispone su corazón para buscar. Si algo Dios, porque Dios examina el corazón de sus criaturas. Eso es lo que le pasó a Luzbel. Dios siempre examina, seas creyente o no, seas agnóstico, ateo, seas autosuficiente, burlón, quien quiera que seas. Dios siempre va a examinar el corazón. Y frente a aquel ser tan perfecto como era Luzbel, dice que examinando su corazón, ¿qué cosa encontró? Encontró la maldad, la iniquidad. Entonces tenemos que disponer nuestro corazón al Señor. Busquemos al Señor. Ha llegado el tiempo de buscar a Dios. Otro, apartándonos de toda clase de impurezas. El que mentía, que ya no mienta. El que robaba, que ya no robe. Y Esdras capítulo 6, verso 21 dice, y comieron la Pascua a los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos. ¿Para qué? Para buscar a Dios, al Señor, Dios de Israel. Apartarnos. No es de que ahora yo creo en Dios. No. Por eso dijo, ¿qué dijo? Hagáis obras de arrepentimiento. Y esto que no estoy predicando como predicaba nuestro Señor Jesucristo. Él decía hipócritas a los fariseos. Y ni que se diga el gran profeta llamado Juan el Bautista. Generación de víboras, decían, serpientes les decía. ¿Quién os ha dicho que el reino de los cielos no solamente es acercado, sino que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol? Otro, ¿qué cosa más podemos hacer? Dice, ¿cómo podemos buscar a Dios? Disponiendo nuestro corazón, apartándonos de las cosas malas que hacíamos, de las prácticas. Generalmente en nuestro contexto peruano, la gran mayoría, todos, inclusive el que les habla, hemos abierto los ojos según la tradición de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, de generación en generación.
aparentemente cristianos, pero desconociendo, viviendo en la más completa ignorancia respecto a Dios. Y todavía tenemos familiares que están haciendo fiestas patronales y que creen que porque si van a comprar 50 cajas de cerveza o van a cantar o van a poner 1000 cajas de cerveza Cristal al santo patrón les van, no olviden, eso es mentira. ¿Cómo es la ignorancia? Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Termino con esto. ¿Qué más hay que hacer? Apartándonos de las impurezas. Otro, con la oración y el... ¿Se acuerdan cuando se habló de los jóvenes? La oración y la palabra deben ir paralelamente. Volví mi rostro a Dios el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener hoy más que nunca, cuando dice el libro de Eclesiastés, y ahora sí me despido, un minuto, dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Entonces, hermanos, con todo mi corazón, quisiera a todos ustedes animarles en el nombre del Señor. Si les hablé acerca de Job, de un Dios que le dice a la nieve, baja a la tierra, hermanos, como una simple, un copito de nieve, un simple cristal de nieve nos puede hablar de un Dios que puede hacer maravillas, como los hace con estos cristales de nieve. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios puede hacerlo todo, donde quiera que estemos. Estados Unidos, Francia, acá en América Latina. Entonces, hermanos, Él tiene el poder de crear. Dios no ha dejado de ser creador. Él sigue creando. Él incluso puede crear y modelar nuestras vidas y convertirlas en bellos cristales simétricos. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, ¿por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué hablamos que Él puede modelar nuestras vidas? Porque Él es el alfarero que está dando forma a nuestras vidas. ¿Somos perfectos? ¡No! Bien decía el pastor Luis Morillo, que decía, la perfección no es, digamos, literal, sino es en cuanto a la integridad, ser íntegros. Si antes mentías 100 veces al día, porque hay personas que no pueden dejar de mentir. ¿Cuánta gente siempre es dado a la mentira, al engaño, a la farsa? Eso no es de Dios. Y no tienes que ser religioso para eso. Eso es cuánta gente educada, no digamos una buena cuna, sino que hayan sido formados con valores, con principios, no son dados a mentir. Y puede que sean agnósticos, puede que sean ateos inclusive. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos. Tenemos un alfarero que nos está formando y puede convertirnos no solamente en bellos cristales simétricos, sino que Dios ha hecho de nosotros casa y morada del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo termino en esta mañana bendiciéndolos. Hermanos, todos, Iglesia de Cristo, todos los que quieran acompañarnos, levantemos nuestra mano derecha y en este momento vamos a orar en favor de nuestro hermano Sergio. Lo necesita. Él es un hombre que ama a Dios. Él es un hombre que ama y enseña a su familia a amar a Dios. Levanta tu mano derecha. Levantemos todos en el nombre de Jesús. Señor, yo te bendigo con todo mi corazón. La sangre de Cristo está sobre nosotros porque ha permitido que esa sangre nos dé ahora una nueva experiencia de vida. La sangre y el cordero son para el perfeccionamiento. Lo dice tu palabra. Y en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús, toda tu iglesia levantamos nuestras manos para reprender todo ataque, para echar fuera toda opresión, todo lo que no es tuyo, que está queriendo afligir la vida de nuestro hermano Sergio. En el nombre poderoso de Jesús. Señor bendito, no hay plaga que nos ha de afectar, que nos ha de hacer daño. Pon tu mano poderosa, Señor. Ángeles tuyos, Señor, en torno a nuestro hermano Sergio.
Y así con las manos levantadas, ministramos salud desde este lugar. Ministramos salud. Dios bendito. En el nombre de Jesús yo tomo autoridad como pastor. Pongo, Señor, mi confianza plena y absoluta en ti, y que la vida, la salud de Sergio sea levantado, restaurado para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendigo a tu iglesia, Señor. Reciban la bendición del cielo, reciban, hermanos, todos, y que esta semana sigamos vigilantes, siempre no bajemos la guardia, y que el Señor los bendiga. Nuestro Redentor vuelve, Él viene pronto. Preparémonos, iglesia. Muy buenos días y Dios les bendiga.